Muy bien, la iglesia en el altar del sacrificio. Ya hemos visto en los estudios anteriores hemos visto a Cristo en el altar del sacrificio, que es la cruz, es el símbolo de la cruz. También vimos al creyente que estaba en el campamento y perdido en el campamento, que vendría a representar el mundo, por decirlo de alguna manera. Perdido en el mundo, convencido por el Espíritu Santo, entra al atrio y se encuentra con el altar del sacrificio. O sea, se encuentra con la cruz, que es lo que produce la conversión en este creyente. Se encuentra con un Dios que está dispuesto a perdonar aún sin que el ofensor le pida disculpas. O sea, aunque en la vida del ofensor, desde que nace hasta que muere, nunca le pida disculpas a Dios, Dios lo perdona. Eso es la justificación, es el perdón de Dios. Pero la iglesia en el altar de sacrificio, ¿qué quiere decir? Como sabemos, que la iglesia puede entrar en el altar del sacrificio, o cómo sabemos que puede entrar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Hay una cita en el conflicto de los siglos que nos va a orientar un poco en lo que queremos hablar. Esta cita está en el capítulo 25. El título del capítulo es Jesucristo nuestro abogado. Y viene un poco a hablar de la experiencia que se tuvo en 1844 con la venida del Señor, el evento errado, el cual esperaban los mileritas o los adventistas, y que no se dio. Entonces, el Espíritu de Profecía nos dice, la proclamación, he aquí que viene el esposo en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo, mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas. Pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. En este sentido es en el que se dice que ellos van con él a las bodas. O sea, que acá el Espíritu de Profecía nos está diciendo que en ese momento, cuando Cristo estaba pasando al lugar santísimo, la iglesia que lo seguía a Cristo estaba entrando también al lugar santísimo con él, pero no físicamente. ¿Cómo entonces la iglesia puede entrar al altar de sacrificio? ¿Para qué la iglesia entra al lugar del sacrificio? Fijémonos lo que dice al final. Dice, pero deben comprender su obra y seguirle por fe. O sea, para que la iglesia esté en el altar del sacrificio, entre al atrio exterior, primero debe comprender la obra que se realiza allí y luego seguirle por fe. Por lo tanto, la iglesia en algún momento tuvo que haber estado en el campamento también para poder ingresar al altar del sacrificio. No es en persona la entrada al altar del sacrificio, es por fe. ¿Cómo entra la iglesia? Sigue diciendo la cita del capítulo 25. Pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Decimos esto, si bien el espíritu de profecía está hablando del evento del lugar santísimo, nos sirve para entender lo que estamos hablando del altar del sacrificio. Dice, pero el pueblo no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigía su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguiera allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le revelarían nuevos deberes. Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. O sea que la iglesia, al entrar al altar de sacrificio, se le es revelada una nueva luz. Y esa luz lleva consigo nuevos deberes.
Al recibir esa luz, se entra a ese departamento, digamos de esa manera. En este caso, al recibir esa luz y recibir esos deberes nuevos, se entra al altar del sacrificio. ¿Cómo los revela Dios? ¿Cómo revela Dios esta luz a su iglesia? Como lo hizo en el pasado, por sus mensajeros. ¿Recuerdan a Juan el Bautista, el mensajero de Dios para su tiempo? Fíjense, en Juan, el capítulo 1, versículo 29 al 31 nos dice, el siguiente día el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que esto fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando. O sea que Juan es el mensajero enviado por Dios, el que recibe esta luz y esta luz pasa al pueblo. ¿Qué luz está recibiendo Juan? Bueno, Juan está recibiendo la luz de que Jesús es el Cordero, que es el Cordero de Dios. Es el Cordero que se separa para el holocausto. Ese Cordero estaba entre ellos, o sea, estaba en el campamento, como dijimos antes. Juan estaba hablando de ese Cordero antes de ser sacrificado, cuando estaba en el campamento, como dijimos, cuando estaba en el mundo. Un Cordero sin defecto. La vida de Cristo antes de entrar al altar del sacrificio, antes de entrar a la cruz, primero se cumplía en el símbolo de un cordero sin mancha, pues él tenía que tener una vida sin mancha y sin defecto. Entonces Dios levanta un mensajero para anunciar este paso que hace Cristo en el plan de salvación. En cada paso de Cristo, cada paso que da Cristo en este plan de salvación, Dios levanta siervos y les da una luz. Esta luz aceptada y vivida por este siervo es la verdad presente para el pueblo de Dios. Ya está, esta palabra ya la conocemos, verdad presente. ¿Quién marca esta verdad presente? O mejor dicho, ¿quién marca qué es verdad presente y qué no? Pues la marca Cristo. En ese momento la verdad presente era Cristo como cordero, no como el sacrificio todavía, ni tampoco como sacerdote, sino como cordero, como un cordero sin mancha. Pero cuando Cristo es crucificado, cuando Cristo es sacrificado en el altar del sacrificio, la verdad presente cambia. Ahora pasa de ser un cordero sin mancha, ahora a ser un cordero inmolado. ¿Y quiénes eran los mensajeros ahora en este momento? Porque en ese momento el mensajero fue Juan. Pero ahora que Cristo es crucificado y es resucitado, ¿qué es lo que sucede en el altar del sacrificio? ¿Qué es lo que sucede en el atrio exterior? ¿Quiénes, quiénes, quiénes son los mensajeros que se encargan de recibir esta luz y de darla a conocer al pueblo? En Hechos, en el capítulo 2, no sé si se ve muy pequeño, del versículo 36 al 39, Pedro está hablándole al pueblo luego de la muerte de Cristo y de la resurrección. Ya habían recibido el Pentecostés, habían recibido el Espíritu Santo, la lluvia temprana, entonces empezaron a predicar esa verdad que conocían. Y el pasaje dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Cristo crucificado
y resucitado es la verdad presente en ese momento. Dios da la luz a los mensajeros y los mensajeros dan la luz a la iglesia. Sigue diciendo el pasaje bíblico en el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Esta es la famosa predicación de Pedro, que logra una conversión de 3.000 personas luego del Pentecostés. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según sus necesidades. Ahí se cortó un poco y no se ve muy bien. Entonces, hay una nueva luz, hay una nueva verdad presente, que es Cristo crucificado y resucitado, y hay unos nuevos mensajeros que dan esta luz al pueblo. Y estos mensajeros no son, son los apóstoles. Son los apóstoles que estuvieron con Cristo. Esta luz que reciben ellos, la luz recibida por que recibieron los apóstoles, la luz que reciben los mensajeros, ¿en qué se va a convertir? Se va a convertir en doctrina. Ahora vamos a explicar un poco el mecanismo este. Se va a convertir en doctrina. Los apóstoles reciben la luz y esta luz se convierte en doctrina. ¿Por qué decimos esto? Miren el versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, esta doctrina o luz recibida y vivida por la iglesia une a la iglesia. Siempre hablamos de la unión de la iglesia, que tenemos que tener unidad, pero la unión que hay en la iglesia siempre es a partir de la luz dada por Dios. Una luz que se recibe, que se acepta, que se recibe y que se vive. Entonces la pregunta que tenemos ahora es, doctrina. ¿Qué es doctrina? Yo tengo una definición, es una definición mía personal. No sé si será la correcta, pero es a la conclusión que llegué yo. Mi definición es que la doctrina es el conjunto de opiniones o de conclusiones de los que estudian la Biblia. O sea, un grupo de personas se ponen a estudiar ciertos puntos de la Biblia y llegan a unas conclusiones, las cuales creen que son verdad. Uno puede meterse en ese estudio de la Biblia con la luz de Dios, que alumbre ese estudio, y lo que va a salir de ahí es una doctrina verdadera. Pero también se puede meter a estudiar esa doctrina sin la luz de Dios, y lo que salga de ahí no es una doctrina verdadera. Por eso tenemos la cantidad de religiones que tenemos, por la diferencia de doctrinas que tenemos entre nosotros. Vamos a dar un ejemplo. La doctrina del sábado, por ejemplo, el sábado como día de reposo. Esta luz llegó a los pioneros y los pioneros la confirmaron con la Biblia. Y se establece la doctrina. Así se forma la doctrina. Cuando llega la luz al mensajero, hay algo en los mensajeros que hace que se acepte esa luz o que se rechace o que se luche contra esa luz. ¿Qué puede ser esto que luche contra esta luz? Pablo, hablándole a Timoteo, aconsejando a Timoteo, en la primera carta, nos da un poquito nos da una idea de esto que pasa. Le dice Pablo a Timoteo, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo. Fíjense en la importancia de los mensajeros, que son fieles al mensaje. O sea que la doctrina, la luz, cuando llega al mensajero, de esa luz que alumbra la Biblia se saca la doctrina. Pero el mensajero tiene una lucha, tiene una lucha porque el yo es el que lucha contra esta nueva luz.
Y si el mensajero es fiel, la doctrina será una doctrina perfecta, será una doctrina fiel. Por medio de esta luz recibida se establece la doctrina y esta doctrina marca la verdad presente. Vamos a ir a otra cita. Fíjense, primeros escritos. Dice, es un poquito pequeña, no sé si poniéndolo así se ve mejor. Dice, vi que los pastores del rebaño deben consultar a aquellos en quienes tienen motivos de confiar, a aquellos que han estado en todos los mensajes y son firmes en toda la verdad presente, antes de abogar por nuevas ideas importantes que ellos creen sostenidas por la Biblia. Hermanos, miren esto, es importante. Los pastores del rebaño no pueden tomar decisiones por sí mismos. No los deben consultar ni con los presidentes de las uniones, ni con los de las conferencias. Fíjense con quién los tiene que consultar. Con aquellos que han estado en todos los mensajes y son firmes en toda la verdad presente, antes de abogar por nuevas ideas importantes que ellos creen sostenidas por la Biblia. Entonces los pastores estarán perfectamente unidos y esta unión de ellos será sentida por la iglesia. Vi que una conducta tal, o sea, que los pastores consulten a los mensajeros, evitaría divisiones inconvenientes y que no habría peligro de que el precioso rebaño se dividiese, ni que las ovejas se dispersasen sin pastor. Nosotros vemos divisiones en la iglesia en la actualidad. Prestamos atención de este detalle que da el espíritu de profecía, de que los pastores tienen que consultar a los mensajeros antes de tomar decisiones. ¿Será que eso no se está llevando a cabo en la iglesia? ¿Por eso hay divisiones? Sigue diciendo la cita. También vi que Dios tenía mensajeros que quisiera usar en su causa, pero no estaban listos. Manifestaban un espíritu demasiado liviano y para ejercer una buena influencia sobre el rebaño. El peso de la causa y el valor de las almas como deben sentirlo los mensajeros. Esto es lo que hablamos antes, lo que Pablo le está aconsejando a Timoteo. Ten cuidado de la doctrina, pero ten cuidado de ti mismo, porque la doctrina en cierta manera depende de eso, de la fidelidad del mensajero. ¿Y cuáles son los mensajeros que tenemos nosotros? ¿Son estos? Este es el mensaje que tiene la iglesia. Cuando se habla de consultar a los mensajeros, podemos estar hablando de consultar estos libros. Ahora bien, ¿qué hace una iglesia en el altar del sacrificio? ¿Qué es a lo que venimos acá? ¿Qué hace una iglesia parada en el altar del sacrificio? Ahí se recibe la luz por sus mensajeros y se establecen las doctrinas. O sea que la iglesia, cuando entró al altar del sacrificio, la iglesia primitiva estableció las doctrinas del cristianismo, que es Cristo crucificado y resucitado. A cada paso de la iglesia por el santuario de Dios se va revelando más doctrinas que se van encadenando con las anteriores. Esto quiere decir que una doctrina no va en contra de la anterior. La doctrina permite ver con claridad el carácter de Dios. Es como una lámpara. Cuanto más alumbra, más vemos el carácter de Dios. Por medio de la doctrina, nosotros conocemos a Dios más detalladamente, más minuciosamente. O sea, para hacer un resumen, Cristo en su paso por el santuario, estando en el campamento, entrando al altar de sacrificio y siguiendo hacia adelante, Cristo va dando luz desde el santuario y la luz alumbra su palabra a los que están estudiando. Así se forma la doctrina, que será la verdad presente para el pueblo. Entonces, concluimos el estudio diciendo que la luz que recibe la iglesia en el altar del sacrificio es una luz que da potencia al mensaje de la salvación. O sea, no podemos saltar esas doctrinas que están ahí.
Si nosotros vamos al lugar santísimo, que es donde estamos ahora, siempre llevamos, digamos, en una mochila las doctrinas del altar del sacrificio y del lugar santo entrando ahí dentro. Hay otra cita interesante de Testimonios para la Iglesia que dice: Dios está sacando un pueblo del mundo y guiándolo a la plataforma exaltada de la verdad eterna, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Él disciplinará y capacitará a su pueblo. No estarán en desacuerdo, uno creyendo una cosa y otro teniendo fe y puntos de vista enteramente opuestos, cada uno avanzando independientemente del cuerpo. O sea que la unión que está en la iglesia es una unión firme. Fíjense que al final dice, no estará cada uno avanzando independientemente del cuerpo. Y esto se puede malinterpretar, porque a un nivel institucional, creyendo una institución. El cuerpo no es una institución, el cuerpo, que es la iglesia de Cristo, y Cristo es la cabeza, o sea, esa iglesia parada en el altar del sacrificio, habiendo recibido esa luz, habiéndola vivido, habiendo establecido doctrinas y viviendo esa verdad presente, es el cuerpo de Cristo. Cualquiera que esté parado ahí y no no reúna estas condiciones, o sea, que no reciba la luz, que no reciba las doctrinas y que no viva esta verdad presente, por más que esté dentro de una institución, no pertenece al cuerpo. Y por eso dice que el cuerpo no avanzará independientemente de Jesús, porque Jesús es la cabeza. Así que concluyendo, hermanos, procuremos estar dentro del cuerpo, y el cuerpo son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Para concluir, vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por este encuentro que volvimos a tener con los hermanos. Gracias por toda esta luz que has dado a tu iglesia, por el espíritu de profecía también, porque en este tiempo del fin nos va guiando al pueblo, está siendo una luz para nuestro camino, no solo como iglesia, sino como familias y como individuos, Señor. Podemos caminar por ese santuario hasta encontrarnos contigo. Quédate con los hermanos que se unieron a este grupo, a este estudio, y con toda la iglesia en general del mundo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Mariano, ¿queda tiempo? ¿Te podemos hacer alguna pregunta? Sí, tiempo hay, tiempo Sí, tenemos. Mira, Mariano, a mí se me han quedado... a mí me quedaron algunas Ah, cosas. quería preguntarte una cosa, Mariano, y la verdad que a veces cuando, los versículos que has puesto, de hecho, pensaba si de cara al final, alguna vez lo habéis pensado, si llegáramos, seremos capaces de llegar a compartirlo todo, o se formarán grupos en los que realmente lo tengamos que poner todo en común y sobrevivir como auténticos grupos, como un pueblo. Esa es la primera pregunta. Y ya te hago la segunda. Si va bueno, perdón, venga, Mariano, responde. Es una opinión, la verdad que siempre me llama la atención cada vez que veo ese versículo. Si de cara al tiempo final ocurrirá parecido que Bueno, no. mira, te digo un detalle de lo que dijiste al principio. Hablando sobre el tema del diezmo, con algunas personas de otras iglesias, no comparten la idea del diezmo, porque creen que el diezmo ya no se tiene que dar. Entonces uno explica que el diezmo está atado a la ley de no codiciar, podemos decir que es un enciso, por decirlo de alguna manera, un enciso de la ley del 10.º mandamiento. Eh, entonces, en una ocasión le dije, pero no te hagas problema, le digo, Dios te pide la 10.ª parte, pero si no estás de acuerdo con eso y crees que eso es del viejo pacto, podés unirte al nuevo pacto, como creen ellos, ¿no? Y podés entregar hasta tus casas, como hacían los apóstoles. Entonces ahí ya prefieren dar el diezmo, que es la 10.ª parte, antes de dar una casa. O sea, entiende lo que digo. Nosotros, muchos de otras iglesias, se quejan en contra del diezmo, porque detrás de esa queja hay una codicia escondida. ¿Por qué? Porque cuando le hablas de que los primeros apóstoles, los discípulos, la primera iglesia, vendían las casas
para las necesidades, ahí ya la codicia Sí, está todavía más a flor de piel, digamos. sí, es que además me viene a colación un texto de Elena G. White que habla que el Señor dará aviso a aquellos que tienen propiedades para que las vendan y den su dinero a los pobres. No indica el tiempo porque Mm. ella lo desconoce y dice que incluso a algunos que tienen propiedades se les va a hacer una montaña tremenda y que no van a poder vencer. Pero ese texto, precisamente con ese versículo, es el que parece dar a entender que en el último momento todos los siervos que estén guiados por el Señor se van a deshacer de todas sus propiedades materiales y quizás en esa lluvia tardía vuelva a haber una comunión general con lo que tengamos. Yo creo que sí, yo creo que lo que dije a lo último del cuerpo de Cristo, que muchas veces confundimos el cuerpo con la iglesia institucional, ¿no? Y creemos que el que no está dentro de la institución no pertenece al cuerpo, y es precisamente es todo lo contrario. Pertenecer al cuerpo no es estar sino, no es estar en una institución, sino más bien es amar a Dios y guardar sus mandamientos. Eso te hace pertenecer al cuerpo. Y el pertenecer al cuerpo en el tiempo del fin, ya esto de vender unas propiedades o de ayudar a los pobres ya va, digamos, se da por sentado, porque habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, este proceso de recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, es porque se recibió la lluvia temprana, que es la muerte del yo. Y la lluvia tardía lo que va a hacer es terminar la obra en el carácter. O sea, darle el puntito final, pero el carácter no lo va a cambiar la lluvia tardía, sino que le va a dar poder. ¿No? Aquellos que no hayan hecho el trabajo previo no lo recibirán, efectivamente, Mariano. Claro, porque los apóstoles antes de recibir la lluvia temprana ya se habían perdonado y ya estaban unidos. Y después, por eso recibieron la lluvia temprana. Muchos creen que en Ahora, la lluvia tardía nos va a cambiar el carácter. perdón, quería Sí, agregar que, o sea, y el punto aquí que tú estás tratando es el punto de la iglesia. Y eh, muchas veces los que venimos, no, los que venimos de la iglesia católica, tenemos la tendencia a catolizar la iglesia también o la adoración, en el sentido de que pensamos que si estamos en el templo, la cosa está bien y que lo más importante es que nosotros podamos el sábado congregarnos en el templo. Y a eso Jesús no le dio prioridad, aunque Lucas dice que Jesús tenía el hábito de ir los sábados a la iglesia, pero los milagros de Jesús no fueron en el templo, ni fueron en los ministerios de la escuela sabática, ni en el ministerio de la mujer, ni en el ministerio de tal, de todos los ministerios que funcionan en nuestra iglesia. A lo que voy, que para nosotros es vital, de vital importancia, eh, ya estamos llegando al punto, así lo pienso yo, puede ser que esté equivocado, pero ya estamos llegando al punto en que nosotros tenemos que estar mucho más cerca de las personas con las que somos afines, porque aquel que no es afín contigo no te va a ayudar a crecer. Y la parte del crecimiento tiene más que ver con el carácter que con la doctrina, ¿no? Que la doctrina es importante y ya voy a decir unas cosas de doctrina, pero tiene más que ver con el carácter, o sea, estamos hablando de que va a haber momentos en que tengamos propiedades y las demos por causa del Evangelio, pero bendito Dios, si nosotros hoy nos escondemos, le escondemos una chaqueta, le escondemos un par de zapatos, le escondemos un hospedaje a un hermano nuestro que puede estar pasando por un momento gris, independientemente de que él se lo haya buscado o que le haya venido del cielo, como se lo mandaron a Job, eh, o sea, ¿cómo voy a poder yo después pensar que el Espíritu Santo me va a usar para dar una casa? Pero es que imposible. claro. Si no pudiste con los de a Sí, pie, menos podrás con los de a caballo. es que el Señor empieza de a poco con nosotros a transformar el carácter, pero cuando estamos en riesgo, a veces
Fíjate que lo que hablamos de Judas, creo que fue la vez pasada, que se lo puso de tesorero, sabiendo el problema que tenía él con el dinero. ¿Por qué por qué el Señor no empezó con algo más suave para no condenarlo ya directamente? Porque él Correcto, sabía que correcto, si ya vencía eso, vencía todo. claro, Si vencía eso, vencía todo. claro. Y a veces, lo digo por mi experiencia personal, muchas veces nos vienen pruebas en nuestra vida eh, que son muy difíciles porque tenemos el pecado muy arraigado en nosotros. Y esas pruebas son para cambiarnos el carácter, para ver qué vamos a decidir en ese momento, si le hacemos caso al yo o le hacemos caso a Dios. Y apuntan directamente a nuestro carácter. Algunas pruebas son descaradas, no están solapadas. Las pruebas que son descaradas es como diciendo, quiero cambiarte. O sea, te estoy hablando a ti, Mariano, quiero cambiar tu carácter, quiero que seas de otra manera, por eso te pongo una Mariano, prueba descarada. Mariano, quiero hacer una pregunta. Sí, No sé si habrá tiempo. sí, Quedan quedan 5 minutos. 4 minutos. Ok, ¿cuál es o sea, cuál es porque yo he escuchado aquí cosas acerca de la iglesia, ¿cuál es la misión ahora mismo de la iglesia como organización? O sea, ¿está o no Dios dirigiendo a su pueblo como organización o lo está dirigiendo simplemente como individuo? Eh, la, la organización de la iglesia está establecida por el Señor. El Señor puso pastores, algunos por pastores, a otros por profetas, eh, a otros le dio revelación. Ahora no me acuerdo bien el pasaje bíblico, pero eso está establecido por Dios. Ahora, que cada miembro de la iglesia que cumple una función no sea fiel a Dios, no quiere decir que esta organización no tenga una misión en la iglesia. Y la misión está dada cuando entras al capítulo 1 de Apocalipsis, cuando está Cristo caminando entre medio de los candelabros, esa séptima iglesia, que es la Odisea, que es la peor de todas, esa iglesia es luz para el mundo, está alumbrando. O sea, la iglesia adventista del séptimo día, así como está alumbrando igualmente. Imagínate esta iglesia si estuviera bien, lo que sería. Si así como está alumbrando, que es una iglesia que se cree rica, que está desnuda, y etcétera, etcétera, así todo alumbra, imagínate de la otra manera, la función que tiene la iglesia institucionalmente es de alumbrar. Por eso las doctrinas establecidas en la iglesia son una luz. Yo quería Sigue agregar siendo la algo. mayor. La Ay, iglesia, perdón, Carlos. Sí, yo quería agregar que la iglesia adventista, sea cual sea su condición, sigue siendo la mayor poseedora de las verdades bíblicas y aún su auténtica testaferra y guardadora. Es decir, esa doctrina que precisamente estaba nombrando hoy Mariano, sin duda aún la gran guardadora, a pesar de los ataques internos, externos y demás, sigue siendo la poseedora y guardadora de la iglesia adventista del séptimo día. Perdón, Carlos. No, 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 porque, amén. Muchos, porque yo escucho, muchos creen o que sea, la iglesia... hay dos Sí. bandos, hay dos bandos en este tiempo, no sé cuánto, de personas que por un lado se ataca a la iglesia y por otro lado se defiende a la iglesia, no sé. Y yo pienso que todo ser humano que Dios le ha dado luz está para hacer una influencia tanto dentro como fuera de la iglesia, porque si una persona que está afuera dice cosas malas de la iglesia, desde ese punto se dice que esa persona está mal con Dios, porque tú no puedes ser luz solamente fuera, tienes que ser dentro. Entonces, pienso que la iglesia es un conjunto de personas que deberían de influenciar con la luz para el mundo. Y claro, hay como dos bandos, un bando que defiende a la iglesia, otro bando que ataca a la iglesia. Y yo creo que aquí el ganador es Satanás. Era lo que una vez estaba hablando contigo, Mariano, ¿te acuerdas? Por mensajes que hay estos dos tipos de personas. Sí,
Bueno, Yo creo que ya queda el menos de gran un problema que minuto, puede llegar a tener. Bueno, para cerrar, yo creo que la única manera que la iglesia deje de ser iglesia es que abandone los mandamientos de Dios, que abandone sus doctrinas, la razón por la cual fue fundada. Se puede no predicar la verdad presente, quizás, pero están los siervos dentro de la iglesia que la predican. Por lo tanto, se sigue predicando de alguna manera. Amén. 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 Gracias, Mariano. Sí, bueno, le damos gracias a todos los que estuvimos aquí, que el Señor les bendiga, y a las personas que van a escuchar o van a ver esto en YouTube, pues bueno, bendecidos, Dios los guarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas bendiciones. Amén. Gracias, Adiós. Mariano, por la presentación. Adiós, Mariano, Gracias, gracias. hermano. Buenas noches a todos. Adiós.